Bueno, chicos, hoy vamos a aprender a analizar un fragmento a partir de la estructura del texto de una novela española. La novela de la cual vamos a analizar este fragmento se titula La historia de la vida del Buscón, escrita por Francisco de Quevedo y publicada en el año 1626. El primer paso. Debemos seleccionar un texto que sea de nuestro agrado, que nos genere interés y que nos motive a leerlo y comprenderlo. Dicho esto, vamos a proseguir con el capítulo y su posterior análisis. El capítulo elegido es el capítulo 1 del libro 1 que lleva por nombre ¿En qué cuenta quién es el Buscón? Este capítulo es un prólogo al resto de la novela. Nos cuenta quién es y de dónde viene don Pablo y su familia. Narra la infancia de don Pablo y se presenta a toda su familia. A su padre, que era barbero, a su madre, que era bruja y hechicera, y a su hermano, que era ladrón, y que finalmente muere tras una golpiza en la cárcel. Además, muestra el gran interés que tenía Pablo por ir al colegio, lo cual no fue bien visto por sus padres. Ellos creían que ellos, o sea, los padres, deberían ser quienes decidieran el futuro de su hijo. Sin embargo, tomaron conciencia y le permitieron ir al colegio. Ya habiendo hecho este pequeño resumen del capítulo, vamos a proseguir con su análisis. Lo vamos a analizar de tres maneras: la superestructura, la macroestructura y la microestructura. Vamos a iniciar por la superestructura. La superestructura es la idea general del texto. Es un esquema con el cual vamos a abordar el tema. Esta novela se estructura de la siguiente manera. La novela se compone de tres libros. El libro 1 cuenta con 7 capítulos, el libro 2 cuenta con 6 capítulos y el libro 3 cuenta con 10 capítulos. Además de abordar temas y subtemas como lo son la pobreza, ya que la familia de Pablo era una familia de clase baja con pocos recursos. Las apariencias. Toda la familia de Pablo mostraba ser una familia de clase cuando no lo era. Religión. La época en la que surge la historia era fuertemente influenciada por la iglesia. Estratificación social. La novela muestra cómo las personas con alto poder rechazaban a los que no lo tenían. Pureza sanguínea. Solo aquellos que tienen una sangre de clase pueden gobernar sobre los demás. Valor moral. Recordemos que la familia de Pablo era una familia muy creyente, sin embargo contradecían todo esto con sus acciones. Además de ello, la novela se estructura en su narrador, que es de primera persona o protagonista, ya que interviene en la historia. Es narrada en pasado, ya que muestra hechos particulares de la vida de don Pablo. Pertenece al género narrativo y literario. Es una novela picaresca, ya que refleja las costumbres sociales que van en decadencia, narrando todas las aventuras que viven los trotamundos o los pícaros. El espacio en el que se desarrolla esta novela es principalmente en España, alternando muchos lugares en este país, además de un viaje que realiza el protagonista a la India. Te voy a dar unos tips o consejos que te servirán para comprender mejor un fragmento. Primero, contextualiza la lectura. Indaga el entorno en el que se desarrolla la obra. Segundo, capta ideas generales o principales. Sucesos o hechos claves que se marcan en el desarrollo de la historia. Un punto antes, un punto después. Tercero, resumen. Puedes elaborar un pequeño párrafo en el cual condenses todas estas ideas. Cuarto, lee y relee. Así captarás mejor todas las ideas que se nos presentan en el texto. Vamos a proseguir con la macroestructura. La macroestructura es la clasificación jerárquica de las ideas, idea principal, secundaria, etc. La idea principal de este fragmento es describir al Buscón, o sea, a don Pablo Clemente. Presenta todos sus oficios, cómo era su entorno en su hogar, su vida social, el rechazo de los demás contra su familia y contra él, y su contraposición con los líderes gubernamentales, pero siempre manteniendo su postura como un buen cristiano a pesar de todas las dificultades que tenía. También debemos hallar el tema central. El tema central de este fragmento, y yo diría que de la mayoría de las partes de la novela, es la miseria, ya que toda la familia de Pablo era muy pobre, además que era muy rechazada por los demás, por ser de sangre impura, además de la posibilidad de que fueran ladrones. Más adelante vamos a explicar a qué refiere ello. La microestructura. Son las relaciones que existen entre las oraciones que responden al tema.
Esto contribuirá a una mejor redacción haciendo uso de conectores gramaticales y signos de puntuación. Lo primero es la necesidad y el fin justifica los medios. Ya que era una familia que tenía pocos recursos, se vio llevada a tener que robar para mantenerse, sí, para poder subsistir. El segundo, honor y apariencias. Tuvieron que recurrir a robar para mantener su postura social ante los demás. La tercera, igualdad, diferencias de clase. Como ya se mostraba anteriormente, solo aquellos que fueran de una clase alta podían gobernar sobre los demás. Eran los líderes quienes eran aquellos que guiaban al pueblo, aquellos que eran de sangre impura, por decirlo de esa manera. Y la cuarta idea, fiel creyente cristiano. Esto va relacionado con lo antes mencionado de que en esta época la iglesia tenía una fuerte influencia en todos aquellos aspectos que pasaban en la sociedad. Vamos a seguir con las macro reglas. La primera macro regla es la anáfora. Consiste en la repetición intencionada de palabras al comienzo de frases o versos, generalmente consecutivos. Pero estos son sustituidos por otros pronombres. Por ejemplo, como a mí sustentado, dijo ella. ¿A qué refiere con ella? A la madre. Con grande cólera. Yo os he sustentado. ¿Sí? Intervienen las personas para no mencionarlas y que suene redundante, sino que los cambia por otros pronombres, para que haya una coherencia y cohesión y no suene mal. Catáfora. Se utiliza para anticipar parte del discurso que aún no se ha enunciado o mencionado. Metílos en paz, diciendo que yo quería aprender virtud resueltamente, y ir con mis buenos pensamientos adelante, y que para esto nos menciona que va a venir una acción posterior, y lo que sigue es, me pusiesen a la escuela. La tercera macro regla es la elipsis. Consiste en omitir en la oración una o más palabras que son necesarias para la construcción gramatical correcta. En este fragmento presentamos un error que pues no va de acuerdo a lo que nos dice la regla. Parecióles bien lo que decía, aunque lo gruñeron un rato entre los dos. Mi madre se entró adentro. Este pequeño error hace que suene redundante y además de que no tenga una buena redacción gramatical. Esto es lo que debemos evitar, que es lo que vendría siendo la elipsis. La cuarta y última regla es la sustitución léxica. Se utiliza para mantener fluido un texto o conversación sin repetir las mismas palabras, haciendo uso de sinónimos o hiperónimos. Mi madre, pues, no tuvo calamidades. Un día, alabándomela, una vieja que me crió, decía que tal era su agrado, que hechizaba a cuantos la trataban y decía no sin sentimiento. Todos estos verbos o acciones que se me subrayan en rojo residen a una misma acción, que es de que Pablo adoraba a su madre, sí, la quería mucho y pues tenía que hacer acciones para que ella se sintiera satisfecha. El cuarto punto y el último punto es el referente. Es el lugar donde se ubica el contexto para desarrollar la historia. La historia principalmente se desarrolla en Segovia, España, que es el lugar donde vive Pablo. El objeto vendría siendo la falta de recursos. Todas aquellas necesidades por las cuales la familia de Pablo se ve afrontada a vivir todo aquello que le presenta la vida. Y las cosas, el prestigio social. Todo indicando o siempre llevando a una meta ese prestigio que querían mostrar ante los demás. Bueno, chicos, espero les haya servido este texto, este análisis y pues muchas gracias.